Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, vamos a leer ese versículo. Ahora su Biblia, hermanos, si la tiene o si está aquí en la pantalla. Vamos a leer Romanos 1:20. ¿Listos? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Me ayuden a orar, hermanos. Señor Jesús, esta es tu palabra. Tu palabra vive y permanece. Gracias, Señor, por el honor que tú nos concedes de usar tu palabra para la gloria de Dios. Bendice a los amigos, enséñales de tal manera que puedan entender las maravillas del Evangelio para salvación. Amén. Gloria al Señor. Amén. Siéntese, hermanos y amigos. Bienvenidos a este culto, a los amigos y también a los hermanos. El pasado domingo, a esta hora, estábamos hablando de Apocalipsis capítulo 20, verso 14, donde dice, y los libros, dice el texto, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y fue abierto el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos conforme a las cosas que estaban escritas en los libros. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso fue el texto que leíamos el domingo anterior. El texto de hoy es el Romanos 1:20, donde dice, de modo que no tienen excusa. Y hacíamos énfasis en la palabra, en el plural de los libros, plural, y los libros fueron abiertos. Para el juicio, ese juicio de Apocalipsis 20 es el juicio del trono blanco, que es el final de todos los juicios, es el final. Allí es donde se determina el grado de condenación o la condenación o la salvación de la gente que sobreviva a ese tiempo. La iglesia, como decía, hermanos, tiene un final, y el final de la iglesia en la tierra es el arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia habrán 1007 años, 7 años de gran tribulación y 1000 años del gobierno milenial. Después de los 1000 años es cuando se establece el trono blanco. Los muertos en Cristo, pongan cuidado, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los que han creído al Evangelio y se bautizaron y permanecieron fieles, se resucitarán primero. Nosotros tenemos un doble sentido en que los muertos en Cristo, cuando el Señor regrese por la iglesia, los que han muerto en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos serán arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Los que resuciten en Cristo, muertos en Cristo, resucitarán con cuerpos glorificados. Y los que estén aquí vivos, al llamado de Cristo de las nubes, sus cuerpos serán transformados. Y los unos y los otros, los muertos en Cristo
y los que sean transformados en el arrebatamiento, juntos subiremos a recibir al Señor en el aire. En el aire ocurrirán 7 años de el tribunal de Cristo, donde Dios estará recompensando a la iglesia por el trabajo que hizo aquí en la tierra. Durante ese tiempo habrán 7 años de tribulación aquí en la tierra, 7 años, algún día hablaremos más sobre eso. Después de los 7 años comienza el milenio. El milenio se realizará para esa época la nación de Israel habrá sido ya restaurada y el milenio comenzará con algunas naciones que van a sobrevivir a la gran tribulación bajo el gobierno de Israel. Después del milenio se establece el trono blanco, que ahí es donde el juez, el que hoy es su sacerdote, en la gran tribulación, el mismo que hoy es sacerdote, en la gran tribulación será el rey. Y el que será el rey en la gran tribulación, en el trono blanco, será el juez. Ese es Jesucristo. Jesucristo es sacerdote hoy, será rey en la gran tribulación y será el juez en el trono blanco. Entonces allí dice la Biblia que esa es la segunda resurrección. Allí van a resucitar todos los muertos desde Adán hasta el tiempo que se produzca el trono blanco. Todos los muertos resucitarán y estarán de pie ante Dios. Los libros, en plural, se refiere a nosotros, hermanos y amigos, tenemos un expediente cada uno. Y Dios en el cielo no necesita computadores para tener nada escrito porque todo lo sabe el Señor. Todo lo sabe el Señor. Ahora usted, yo no. Ni los cristianos comparecerán ante el trono blanco. No es egoísmo, eso es lo que la Biblia dice. Los que hemos creído en Cristo y que permanezcamos hasta el arrebatamiento de la iglesia, esos serán arrebatados si están vivos. Entonces, todos los muertos desde Adán resucitarán en el Apocalipsis 20, en el trono blanco, y comparecerán ante el juez. Ante el juez. Y los libros, el pasado domingo les hablé de algunos libros. El libro número 1, ante el cual usted tendrá que comparecer, es el libro de las palabras. La Biblia dice que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Quiero solamente retroceder un poquito. Esto no es un dominical, pero es un domingo. Existen palabras mentirosas y palabras corruptas. Ojo a lo que dice la Biblia. Palabras mentirosas y corruptas. Palabras seductoras. Palabras inexpresables, es decir, que son tan vulgares que no se deben decir. Palabras vanas. Palabras aduladoras. De gente que para ganar ventaja adula y soba la espalda para ganar ventaja. Palabras que producen ira, palabras que hieren a la gente, palabras que siembran discordias entre hermanos. Proverbios 6 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina en su alma. Dice entre ellas la lengua mentirosa y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Difícil manejar la lengua, pero por tus palabras serás justificado y también, serás juzgado y serás condenado. Ojo a las palabras, ojo, que son graves ante Dios. De toda palabra ociosa que los hombres digan aquí, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Sí me oyó, hermano? Amigos, ¿sí me oyó? De toda palabra ociosa que los hombres digan en la tierra, de ella darán cuenta en el día del juicio. Número 2, el libro de las obras. Usted primero será juzgado por sus palabras necias y torpes que haya dicho y que no se haya arrepentido.
Todo esto Dios lo perdona si usted se arrepiente. Si no se arrepiente, lleva del tercio año. Segundo, libro de las obras. ¿Cuáles son las obras? Aquí en Romanos 2:6 dice, en Romanos capítulo 2, verso 6 está hablando del juicio, de lo que hablamos el pasado domingo. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuáles son las obras que Dios va a juzgar? Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, idolatría, avaricia, ahí hay 17 pecados. En Gálatas 5, 19 dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuáles son las obras? Romanos 1, versículo 28, ahí hay 22. Dice, estando atestados. Atestado quiere decir atiborrados de toda injusticia, maldad, envidia, idolatría, homosexualismo, homicidio, etcétera, etcétera. Ahí hay 22. Y 17 que tiene Gálatas, súmele. ¿Cuántas son? Ahí vamos con 40, casi 40. Si usted le agrega eso, algunos pecados que hay en 1 Corintios capítulo 6, verso 9, dice, no erréis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y hace una lista también grandecita ahí, y súmele eso, 39 más como 10 que hay ahí, ya vamos como 50. A eso súmele lo que dice Efesios capítulo 4. Hay otro grupito como de 15, vamos en 65. A eso le suma a usted lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, del versículo 9 al 11. Ahí hay otros 10. Es decir, manifiestas son las obras de la carne que son. Ahí menciona Gálatas. Entonces, eso es lo que es el hombre carnal. Vive en las obras de la carne. Ahí se las menciona. Y usted encuentra en Gálatas 5:22 una cosa totalmente distinta. Pablo dice de las obras de la carne, pero en el verso 22 de Gálatas 5 ya entra a un capítulo distinto, que es ya la vida del cristiano que se arrepiente. Más el fruto, después de que habla Pablo de las obras de la carne, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, humildad, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Anote, subraya la palabra ley. Ahí dice, contra esas cosas no hay ley. Eso se llama el libro de las obras. Obras de Satanás. Juan capítulo 8, juzgó Jesucristo a los judíos diciéndole, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. Me da pena con ustedes, pero quien no es hijo de Dios es hijo del diablo. Jesucristo le dijo a los judíos, su propio pueblo, vosotros sois hijos de Satanás, porque las obras del diablo queréis hacer. Ahí les menciono por encimita lo que son las obras de la carne, que son las que el diablo utiliza. Las obras de la carne son las obras de Satanás. Las obras de los incrédulos son malas. Se hacen en lugares oscuros. Muchas son las cosas que se hacen aprovechando las tinieblas de la noche. Son abominables, son infértiles, engañosas y son impías. Usted comparecerá, porque ese segundo libro es un segundo expediente que usted tiene sobre sus espaldas. Las obras de la carne. Por esas usted será juzgado. Número 3. El libro de la conciencia. Romanos 12:15. 12:12 dice, porque no hay excepción de personas. Cada quien será juzgado por su propia conciencia, acusándoles o defendiéndole su conciencia. No hay nada que se oculte de su conciencia y usted lo sabe. Estoy repitiendo lo que dije el domingo. La Biblia habla de conciencia cauterizada. Conciencia cauterizada es conciencia quemada.
Primera de Timoteo 4:2 dice, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos vendrán días peligrosos. Dice que vendrán doctrinas de demonios, que teniendo cauterizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Teniendo cauterizada, es decir, personas que ya no sienten nada, que no sienten nada. En Colombia han habido criminales que su historial dice que mataron 500, 2.000, 2.500 personas. Esas personas tienen una conciencia quemada, cauterizada, encallecida. Hay conciencia corrompida. Primera de Timoteo 1:15 dice, hasta su propia conciencia está corrompida. Conciencia mala. Hebreos 10:22 dice que la sangre de Jesucristo lavó nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo y verdadero. Gloria al nombre de Jesús. Dice Primera de Pedro capítulo 3 verso 21, el bautismo que ahora corresponde a esto nos salva. Que dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Usted no tendrá buena conciencia, amigo, sino hasta que se convierta el Señor. Cuando usted se bautice en el nombre de Jesucristo, desde ese momento empezará una conciencia limpia para usted. Hasta que usted no se bautice en el nombre de Jesús, porque el bautismo es eso, limpia su conciencia. Cuando usted se bautiza en el nombre de Jesucristo, la invocación del nombre sobre su vida le borra todo el pasado, le borra todo lo malo de su conciencia, y la sangre de Jesucristo lo limpia, para que de ahí en adelante usted le pueda servir al Dios vivo y verdadero con limpia conciencia. Conciencia quiere decir mente, pensamiento, alma, corazón, razonamiento humano. Es lo mismo, son sinónimos. Cuando hablamos de la mente, del pensamiento, del alma, del corazón, del razonamiento humano, estamos hablando de la conciencia. Es decir, ser consciente de lo bueno y de lo malo. Usted lleva sobre sus espaldas este libro que llama conciencia. Y aunque usted quiera ocultarlo de lo que sea, su conciencia. Decían estos días que cada ser humano tiene un pedacito de Dios allá en su foro interno. Porque Dios sopló en el hombre y puso el Espíritu de Dios en el ser humano. No lo hizo con ninguna otra criatura, lo hizo con el hombre. Por eso Jesucristo no vino aquí a buscar ángeles, ni bestias, ni bueyes, sino al hombre. Porque el hombre ese tiene esa partecita de Dios en su foro interno. Se llama conciencia. Y aunque usted quiera ocultarlo, no lo puede hacer. Ese se llama el libro de la conciencia. Será juzgado. Nuestros abuelos, tatarabuelos, etcétera, serán juzgados. Ellos no conocieron la ley, ni conocieron el Evangelio, pero serán juzgados por su conciencia y serán juzgados por sus obras. Nuestros abuelitos y tatarabuelos eran muy alegres. Muchos de ellos eran borrachitos y eran mujeriegos. Y eran religiosos. No conocían la ley ni el Evangelio, pero serán juzgados por sus obras y por su conciencia. ¿Estamos? Gloria a Dios. Digan gloria a Dios. ¿Usted me está entendiendo? ¿Sí sabe que su conciencia es el mejor juez? Dios lo va a presentar ante el trono blanco, sí. Pero no le va a decir a cada uno, porque para esa época ya habrán pasado por la tierra 90 o 100 mil millones de habitantes. Y Él no va a poner 100 mil millones de habitantes delante de Él y leer el expediente de cada uno. No, el expediente lo lleva a cada uno. Usted mismo lo lleva en sus espaldas. Él te va a decir a ti, pues, tú sabes tu problema, tu conciencia es tu juez, y conforme a eso vas para el lago de fuego. Es en serio. Mire, tómalo en serio. La salvación es en serio, y como la condenación también.
Hay cosas que en la vida se quedan en la impunidad, pero para los hombres se quedan en la impunidad, pero para Dios no. Porque lo que el hombre sembrare, eso segará. Usted puede ser muy orondo y disfrutar de los bienes y de lo que sea, pero usted tiene que darle cuenta a Dios. La Biblia dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los caminos de tu vida. Anda en los caminos de tu adolescencia, pero sabes que sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. Dios te deja a ti hacer haz lo que quieres. Dios no te va a obligar. Ni te va a obligar a convertirte al Evangelio, ni te va a obligar a que vengas a la iglesia, a que seas evangélico. No, no, el Señor hizo una obra por ti en el Calvario. La mesa está servida. Jesús entregó todo y nos dejó la mesa servida. Y la invitación es para todo el mundo. Dice él: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Dios no te va a obligar. Te pierdes si quieres y te salvas si quieres. Pero el asunto es este. Pues a mí eso no me gusta. No es problema de Dios, es problema suyo. Si usted se muere sin Cristo, se pierde. En serio. No importan los rezos, responsos, los 1000 Jesuses que usted sepa, los misterios gozosos, gloriosos, dolorosos, quejambrosos, pesarosos, lo que quieran. Se los sabe todos. Los 1000 Jesuses, las oraciones a las 50,000 vírgenes, no importa. Eso no sirve. Seguro, no sirve para nada. Lo único que sirve para que tú te salves es la sangre de Jesucristo. No más. Así es. Pueden haber millones, miles de millones de dioses en la tierra, de vírgenes, de santos canonizados. No van a servir para nada. Tú puedes invocar el nombre de cualquier santo, no va a servir para nada, porque el único que murió por ti en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Perdóneme, pero ni las oraciones a María te van a servir para nada, porque el único que murió, repito, en la cruz fue Jesucristo el Señor. Amén. Él fue el que fue a la tumba, resucitó y está vivo. Y porque Él está vivo, hay salvación para todo ser humano que quiera recibirlo. Es en serio. Si usted se pierde es porque quiere. Usted puede durar 100 años, pero 100 años terminan. Usted tendrá que darle cuenta, yo también. Amigos, nos vamos a morir. Tarde o temprano nos vamos a morir. Dios no es un muñeco. Mire, dice que Dios lo dio todo para salvar al hombre. Y eso Dios lo va a reclamar. Dios va a reclamar el precio que pagó por salvarlo a usted, y rechazarlo se lo llevó el diablo. Número 4, libro número 4, el libro de la ley. Romanos 2:15 habla de la ley. 2:12, perdón. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán condenados. Amén. Serán juzgados y condenados. ¿Qué quiere decir eso? Aquel pueblo que recibió la ley de Moisés en el monte Sinaí, hablando de los judíos. Ellos recibieron la ley y vivieron bajo la ley, pero la mayoría no la obedecieron. Ellos, los judíos, y los que se hicieron prosélitos judíos, van a ser juzgados por la ley. ¿Por qué? Tenga en cuenta lo que dice el Señor. Yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. 2. Jesús dijo en San Juan 7:19, Israel que recibió la ley, Israel les dice, ustedes recibieron la ley, pero ninguno de vosotros obedece la ley. 3. Los gentiles, nosotros la iglesia gentil, dice Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 18, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 4. Estamos hablando de la ley. Los gentiles, nosotros, la iglesia gentil, que no somos judíos, fuimos librados de la ley y de la maldición de la ley.
Nosotros no vivimos en la ley ni bajo la maldición de la ley. El día que usted se convirtió al Señor, hermano, ese día fue libre de la ley de Moisés y de la maldición de la ley. Efesios 2, 11 en adelante dice, nosotros que en otro tiempo, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin esperanza, sin pacto, sin promesas y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice Pablo, pero ahora en Cristo, vosotros que erais lejanos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, aboliendo en su carne las enemistades de la ley. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley. Los mandamientos expresados en ordenanzas para crear de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 2:14 dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Lo que había contrario para nosotros era la ley de Moisés, porque la ley nos condenaba, pero Cristo quitó el acta de los decretos, lo clavó en la cruz y le abrió el camino a los gentiles, nosotros, y ahora somos iglesia del Señor. La ley, hablamos de la ley, serán juzgados por la ley. Oiga esto, iglesia, usted fue librado de la ley y de la maldición de la ley. En este momento, si usted persevera en Cristo, es libre de la ley y de la maldición. Pero si usted se vuelve al pecado, la ley lo vuelve a cobijar. Porque aunque usted no lo crea, en el Nuevo Testamento, de los 10 mandamientos de la ley hay 9 que están vigentes. La ley, los mandamientos que fueron dados en el monte, capítulo 20 de Éxodo, de los 10 hay 9 vigentes. El único que fue abolido fue el sábado, porque Cristo, el sábado era un símbolo de Cristo. Estando ya presente Cristo, Él es nuestro reposo. Pero los otros 9 mandamientos están vigentes. De modo que si usted y yo nos alejamos de la gracia de Dios, nos descarriamos, entonces Dios viene y le aplica la ley de nuevo. Vea lo que dice. Tenga en cuenta esto, hermano. Estamos en el libro número 4, el libro de la ley. Israel va a ser juzgado por la ley y va a ser condenado por la ley, porque a ellos les fue dada la ley y no la obedecieron. Pero aún a nosotros, la iglesia, fuimos librados de la ley y de la maldición de la ley. Pero si nos apartamos del Señor y de la gracia, entonces la ley cobra vigencia en nosotros. Eso dice la Biblia. A ver, lea usted 1 Timoteo 1, 9, 11. ¿Aló? ¿Estamos aquí, hermanos? A ver, los que estén despiertos, digan gloria a Dios. Eso sí, no es hora de dormir todavía. 1 Timoteo 1, 9, 11. La ley es dada, póngale cuidado, la ley es dada para juzgar a quienes, a los transgresores. Póngale cuidado, ¿cuántos pecados hay aquí? Anótelos. Transgresores, desobedientes, los impíos, los pecadores, los irreverentes, los profanos, los parricidas, los matricidas, los homicidas, los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos, los perjuros. ¿Cuántos pecados hay ahí? ¿Ah? ¿13? ¿Cuántos? ¿Se los vuelvo a leer? ¿Quieren que arranque del principio? Yo no los he contado, hay como, no sé, bueno. Estos pecados cobran vigencia, hermano y amigo. Si usted no se arrepiente de estos pecados, la ley cobra vigencia para usted y Dios le aplica la ley. ¿Qué dice la ley? La ley dice, la paga del pecado es muerte. Mientras usted y yo permanezcamos en la gracia, la ley no funciona para nosotros. Pero si nos apartamos, la ley cobra vigencia en nosotros. Ahí está. La ley fue dada para, ahí dice. Gloria al nombre de Jesús. Entonces la ley
el libro de la ley con que va a ser juzgado Israel, pero también los que no creen en el Señor. Y dice, y para cuantos se oponen a la sana doctrina. Número 5, el Evangelio. El libro del Evangelio. ¿Para quiénes? Iglesia. Dice el apóstol aquí en el verso 16, Romanos 2, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? ¿Lo ha leído? Conforme a mi evangelio. Aquí sí entramos nosotros. Después del día de Pentecostés, después del Calvario, su muerte, sepultura y resurrección, nació una iglesia. En el capítulo 2 de los Hechos nació una iglesia bajo la gracia. Y esta iglesia nació bajo el poder del evangelio. Los que nacieron de nuevo, iglesia, los que nacieron de nuevo, pero se apartaron del camino, menospreciando esta salvación, serán juzgados conforme al evangelio. Estos no serán conforme a la ley, sino conforme al evangelio. Es decir, aquí es donde dice Pablo, no tienen excusa. Usted y yo, hermano, no tenemos excusa. Estamos agarrados. Usted puede apartarse si quiere, asunto suyo, pero el que pierde es usted. Porque el evangelio que usted conoció, Dios no se lo ha revelado sino a usted. Y usted es un privilegiado, usted es un mimado del Señor, porque Dios pudo haberse ido a otras partes a salvar a otros, pero se vino el 20 de julio a salvarlo a usted. Pero si usted se aparta, vea lo que dice, Hebreos 2, léalo usted allí en la Biblia, Hebreos 2, 1 al 4, es necesario, iglesia, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, hablando de la ley, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, iglesia, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios, juntamente con ellos, con señales, milagros, maravillas y diversos repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Habla con la iglesia. Hebreos 10:26. Hebreos 10:26 habla de la gente que ya dice, porque si pecáremos, iglesia, eso es para usted y para mí, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Le está hablando a usted y me está hablando a mí. Bendito el Señor. Ahora la Biblia dice también en Hebreos 12, 14 y 15, dice el apóstol, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y dice, mirad bien, que no haya entre vosotros algún fornicario como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque quiso después recuperarla, pero no la alcanzó, aunque la procuró con lágrimas. Ojo iglesia, ojo iglesia. Ahora dice también, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 22, dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad,
que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mejor, ¿oyó, iglesia? ¿Sí me está oyendo? Estoy hablando con la iglesia. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, apartarse del camino de la verdad. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ah, no vuelvo. Problema suyo. Pero usted se va a perder. Se va al infierno. Así es. Por eso el creyente que se aparta lleva a sus espaldas el juicio, el expediente que conoció el Evangelio, y va a ser peor. El que creyendo al Evangelio se apartare recibirá mayor condenación. No se ponga bravo. No se asuste, hermano. ¿Está bravo por eso? A ver, uno que esté bien bravo, diga gloria a Dios. Muy bien. A ver, los que están contentos. ¿Está contento? ¿Cuántos de ustedes se quieren apartar del Señor? ¿Ninguno? ¿Queremos ser salvos, sí o no? Pues si no, ahí sobre tus espaldas llevarás el expediente del Evangelio. Vas a ser juzgado y condenado por el Evangelio. Número 6, libro número 6, el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si yo te digo esta tarde, sal afuera, mira hacia el cielo, ¿qué ves? El sol. Respira, ¿qué sientes? El aire, la vida. Tú puedes ver, tú puedes palpar, tú puedes respirar vida. Amén. Eso es el testimonio de Dios. Vea lo que dice Hechos 14, 16 al 17. Oiga esto: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Es decir, no había ley, no había evangelio. Los dejó. ¿Desde dónde y hasta dónde? Desde Adán hasta Moisés. Romanos 5:14 dice que en otro tiempo dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. En ese tiempo, dice la Biblia, no había ley. No había ley ni había evangelio. Pero noten ustedes, vuelvo y le repito: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Hagan lo que les dé la gana. Pero les dice, si bien no se les dejó, así mismo sin testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Haciendo bien, dándole lluvia del cielo. Amén. Tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ese es el testimonio de Dios que lo lleva todo ser humano en sus espaldas. Nadie puede negar que no conoce el sol, la luna, las estrellas, la tierra, el mar, las montañas, los ríos, etcétera, etcétera. Nadie. Y ese es el testimonio de Dios, que aunque usted no conozca ni la ley ni el evangelio, hay un testimonio que Dios existe y que hay que honrar y que hay que respetar y que reverenciar. Ese Dios se llama Jesucristo. Mire usted que mientras las religiones paganas hacían toda clase de males, toda clase, Dios les enviaba toda clase de sustento. Pero, Dios los va a juzgar. Sí, Señor, los va a juzgar, porque es el testimonio que Dios les dio. Romanos 1:18 dice: lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó. La manifestación de Dios, el testimonio de Dios en el Antiguo Testamento era el sustento. Y todo lo que acabamos de leer como testimonio a esas naciones paganas y malas de que había un Dios. En el Nuevo Testamento hay 3 testimonios. 1, la creación. 2, la redención. Y 3, el razonamiento humano.
En el Nuevo Testamento existe la creación como un testimonio de que Dios existe. Existe la redención como un testimonio de que Dios vino a salvar al ser humano. Y existe el razonamiento humano como testimonio de que el ser humano es consciente de su Creador. Pero, mire lo que hicieron los hombres, cambiaron. Dice, de modo que no tienen excusa, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a la inmundicia, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, para honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Que no conoció el Evangelio, que no conoció la ley, que lo demás no me interesa. El testimonio de Dios. Un día usted, amigo, va a ser juzgado. Y Dios le va a decir, te di comida, te di vestido, te di bienes, carros, casa, carro, beca, salud. Disfrutaste de todos los placeres que se te vino en gana, pero no me buscaste, no me honraste. Malaquías 1:6 dice, si yo soy padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Mire dos cosas, si soy el Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Amigo, si usted invoca a Dios, ¿dónde está la honra que usted le profesa a Dios? Y si Él es su Padre, ¿dónde está el temor que usted le profesa a Dios? Entonces, nadie, dice Pablo, nadie tiene excusa. Usted en el trono blanco va a comparecer sobre sus espaldas con esos 6 expedientes. Se lo repito, el libro de las palabras. 2, el libro de las obras. 3, el libro de su conciencia. 4, el libro de la ley si es judío. Y si no es judío y no se arrepintió, la ley se le aplicará también según 1 Timoteo 1:9. 5, el libro del Evangelio. Lo llevarás sobre tus espaldas como un expediente si te apartas de Cristo. Y 6, el libro del testimonio de Dios, con el cual Dios te va a juzgar un día. Por eso nadie tendrá disculpa. Y número 7, el libro de la vida. O sea que hay 6 libros, que es la pluralidad con que Dios va a juzgar a todo ser humano. Evangélico, no evangélico, judío, musulmán, testigo, católico, trinitario, unicitario, lo que quiera. Pero a Dios no se le va a escapar. Aquí tenemos los expedientes con que Dios nos va a juzgar. ¿Cómo salvarnos? El único medio es el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Amigo, créame en el nombre de Jesucristo. El único medio para usted escaparse es creyendo al Evangelio. Es oyendo la palabra, es obedeciendo la palabra, es arrepintiéndose en el nombre de Jesucristo, es bautizándose en el nombre de Jesucristo, es viviendo una vida de santidad, lo que agrada a Dios, y hay que vivir esto hasta que el Señor venga. Y si no, ahí le dejo la tarea. Tendrás que ser juzgado, no vas a escapar. Amén. No vas a escapar, no te vas a escapar. Por eso Cristo hizo lo que tenía que hacer, lo hizo. Y se fue al cielo, y está en el cielo. Y esta iglesia que va a tu puerta, continuamente a hablarle de Cristo, es la gente, son los embajadores, son los colaboradores de Dios que quieren llevarte un mensaje para que tú te salves. No tendrás escapatoria. Lee la historia del rico y Lázaro en San Lucas capítulo 16 y entenderás el final de todo. Allí hay una vida distinta, una muerte distinta y una vida eterna distinta. Lázaro y el rico vivieron aquí 2 vidas distintas. Murieron de manera distinta y el destino de ellos fue también distinta. Uno en el cielo y el otro en el infierno. Que Dios te bendiga. Ahora, el libro de la vida. ¿Cuándo se inscribe usted en el libro de la vida? Le doy este pensamiento. Jesucristo
Le dijo a los apóstoles, los mandó de dos en dos y le dio autoridad para que echaran fuera demonios, sanaran enfermos, hasta muertos resucitaron, dice la Biblia. Y vinieron felices, gozosos, diciendo, Señor, estamos felices, porque aún los demonios se sujetan en tu nombre. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Se la sabe? Estamos felices. Echamos fuera demonios, sanamos enfermos, etcétera, etcétera, felices. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Sí, muy bien, felicitaciones. Un golpecito en la espalda, felicitaciones Pedro, Pablo, Andrés, Felipe. Muy bien, excelente, maravilloso. Eso es lo que les digo, ¿cierto? ¿Ustedes qué dicen, evangelistas? ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? No se maravillen de que los demonios se sujetan en mi nombre. Gócense y alégrense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Moisés le dijo a Dios, bórrame del libro. Y Dios le respondió, el hombre que pecare, a ese borraré. Cuando tú te conviertes a Cristo, con tus mismos hechos, inscribes tu nombre en el libro de la vida. Pero cuando tú te apartas del Señor, con tus mismos hechos, borras tu nombre del libro de la vida. Y tú y yo tenemos una identidad. El fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esperamos que ustedes estén inscritos en el libro de la vida. Y que no permita que con sus hechos algún día usted lo borre. Porque usted mismo es el que lo borra. Dios no lo va a borrar. Usted mismo lo inscribió allá con su arrepentimiento, pero usted mismo lo borra si quiere. Sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Oremos y démosle gracias al Señor Jesús. Que Dios nos libre de todas estas cosas que han de venir y que Dios, amigo, te revele el Evangelio antes de que te mueras. Yo estoy planeado para morirme, usted también. Pero conviértete a Cristo antes de ir a la tumba. Después de la tumba no hay esperanza. Se perdió todo. Porque aquí es el terreno donde tú vas a sembrar lo que mañana vas a cosechar. Soberano Señor, gracias. En el nombre de Jesús te ruego por la gente que vino a escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Enséñame tu camino.